tus pies, oh Cristo, solo en ti hay plenitud de amor, no hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Gloria sea al Señor. Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. No sé si verdaderamente nos deleitamos en adorar al Señor. Así, sin ganas de cantar, sin ganas de bendecir al Señor. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo. Pero el día domingo no es lo mismo que el día miércoles. Yo no sé por qué. No sé. No sé por qué. Es el mismo Señor del día domingo, es el mismo Señor del día miércoles, es el mismo Señor en el verano, en el invierno y en todo momento. Y es a Él que nosotros bendecimos, es a Él a quien nosotros glorificamos, es a Él que le entregamos toda la gloria y toda la alabanza. No debiera haber en nosotros, en nuestra vida, una diferencia entre un día y otro día. Tan solo que estuviéramos pasando por alguna tribulación, como dice allí, ¿verdad? En la escritura donde dice que colgaron las arpas y cómo podemos alabarte en tierra de extraño, algo así dice, ¿verdad? Ahí yo creo que había un poco de ¿cuánto se llama? De estar así un poco afligido. Pero bien, el Señor nos bendiga. Estamos todos. Yo me considero también que estoy así en esa instancia. Pero bien, no es el tema, hermano. Me gustaría que me acompañara a la escritura ahí en Mateo, en el capítulo 5. Capítulo 6, perdón. Capítulo 6. Que el Señor nos ayude porque dice que Él es uno. Yo y el Padre uno solo somos, dice. Él es uno. Así que aquí en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Amén. Cuando ores, entra en tu aposento. Y nuestro Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Una comunión. Allí, para tener una comunión íntima con el Señor, como dice en el Salmo, no me acuerdo qué Salmo es, no sé, 114, no me acuerdo, pero donde dice la comunión íntima, ¿verdad? Pero bien, esta comunión, estar en la comunión con el Señor, primeramente vamos a hablar acerca de la comunión, amados hermanos, de la comunión. Hay varios tipos de comunión. La comunión tiene que ver, por ejemplo, con la amistad, con el conocimiento y con la unidad. Para tener comunión, yo con una persona, yo primeramente tengo que conocerlo y tener una amistad y tener ¿cuánto se llama? Y conocer a esta persona, y ahí empieza a tener uno esa comunión, ¿verdad? Porque yo no puedo tener una comunión con una persona que no conozca. No puedo tener una amistad con una persona que yo no conozca. Entonces tengo que tener una comunión íntima, o sea, ser más estrecho, es poder conocerle, no sé, sé con quién vive, dónde vive, cuántos hijos tiene, estar en su casa, compartiendo un rato, en fin, así uno se empieza a conocer y así uno empieza a tener comunión con la persona para ser más estrecho esa comunión. Bueno, si no tengo primeramente comunión con el Señor, yo no puedo tener comunión con la iglesia, con los hermanos. Primeramente tengo que tener comunión con el Señor, porque la comunión es con el Señor, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Yo no puedo tener comunión con un hermano, tan solo que seamos amigos del mundo y toda cuestión, y andemos en el mundo y hagamos todo lo que hace el mundo usted sabe cómo es. Voy a ir a ver a mi amigo, vamos a ir a un carrete y en fin y todo eso. Ahí hay una comunión entre ellos, como el mundo. Pero nosotros en Cristo, nosotros tenemos que tener una comunión en Cristo, en el Señor. Porque podemos estar juntos, pero a lo mejor no tenemos esa comunión estrecha. Y esa comunión solamente lo único que lo hace es el Señor. La palabra del Señor nos une a nosotros. Es Cristo. Esa palabra que yo tengo, esa palabra que usted tiene, esa palabra nos empieza a unir a nosotros. Lo mismo que en el matrimonio. En el matrimonio, si no está esa unidad, si no está ese conocer entre el uno al otro, no puede haber comunión. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Que muchas veces uno puede estar con la esposa y con el esposo y muchas veces también hay un tira y encoge. Pero bueno, pero si los dos conociéramos al Señor, allí habría una comunión íntima. Una comunión íntima. Por eso los dos tenemos que ser unidos en el Señor que nos una. Que no los una el pastor, que no los una la iglesia, que no los una el padre, el cura, no sé quién sea, el que nos vaya a casar. Pero Jesucristo, si no está en medio del matrimonio, siempre va a haber una distancia. Uno puede conocerse así en la casa y todo eso, pero la intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor. Un pasaje muy conocido ahí en primera de Juan, ¿verdad? ¿Sí me acompaña, por favor, hermano? Muy conocido ese pasaje. En primera de Juan, en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Bueno, si leemos desde el 1. Dice, lo que era desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que era desde el principio? El principio era el verbo, ¿verdad? En el verbo,
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, perdón. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verdaderamente. A lo mejor puede que haya alguna comunión falsa por ahí, no, si estamos unidos. Pero esta comunión es verdadera. Esta es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si no tenemos esa comunión entre nosotros, si yo no tengo esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, lamentablemente no va a estar esa comunión entre nosotros, amados hermanos. Aunque nos llamemos hermanos, aunque nos juntemos como iglesia, aunque estemos juntos aquí el día domingo o algún retiro o cuando estemos juntos en cualquier momento, si no está la palabra morando en nosotros y en usted, esa unión a lo mejor no es verdadera como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? La comunión íntima es con aquellos que le temen, como dice la Escritura. Bueno, así uno tiene que empezar, teniendo temor hacia el Señor, para que esa palabra venga a morar en nosotros. Bendito sea el Señor. Para que todos seamos uno, esa comunión primeramente es con el Padre. Y no es solamente que uno pudiera decir, a lo mejor está escrito allí, yo lo puedo estar, nosotros lo podemos estar leyendo, y usted lo puede estar escuchando a través de mi boca, de mi persona, pero ¿cuánto hay de esa verdad, amados, de esa verdad, que esa comunión sea verdaderamente, y no algo falso, no algo así que porque está escrito, bueno, lo estamos leyendo, pero que no sea solamente eso, sino que verdaderamente, amados míos, que esa comunión sea primero con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces vamos a tener nosotros una verdadera comunión. Entonces vamos a estar juntos, unidos allí. Amén. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 1, si me acompaña, por favor. Yo le puse a este tema la comunión en el cuerpo de Cristo, porque vamos a hablar un poco así acerca de la iglesia. No tanto así como matrimonio, no tanto entre hermano con hermano, sino que la iglesia así cuando nos reunimos como iglesia. Comunión en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire qué comunión está pidiendo el Señor aquí. Dice, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir.
Mire, qué unidad, qué perfección. Hablando todos una misma cosa, en un mismo sentir, ¿verdad? Para que estemos en comunión. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros. Allí ya está diciendo que ya no estamos en comunión, que no hay comunión en esta iglesia. Me parece que nosotros no nos parecemos a esta iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque dice que, ¿verdad? Porque he sido informado, hermanos, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Ya empezamos con problemas. Ya aquí no hay comunión. Ya aquí hay contienda entre uno y el otro. Ah, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de no sé de qué, yo soy de... Es que me gusta a mí como comparte el hermano, el tal hermano y el tal hermano, y allí no hay comunión. No, es que yo me llevo mejor con este hermano. Es que este hermano no entendemos los dos. Perdón. Entonces, yo me llevo bien con él y con el otro hermano no me llevo muy bien porque te das cuenta tú que, no sé. En fin, yo no caigo con él. Algo me pasa con el hermano, que no puedo tener esa comunión con él. ¿Se entiende, verdad? Lo que quiero decir. Entonces ya estamos haciendo acepción de personas. No es que yo me junto con este grupito nomás porque con el otro no me junto. No es que estos son muy livianos, no es que los otros son muy serios, no es que, en fin, encontramos cualquier clase de diferencia. Y al último, no tenemos comunión. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba en la otra congregación, nos prohibían hacer grupitos. No es que ya los hermanos están haciendo grupitos, a lo mejor van a hacer otra iglesia. En fin, pero acá, ¿verdad? Hermanos míos, he sido informado por lo de Cloé que hay entre vosotros división, contienda. La comunión en el cuerpo de Cristo. Ahora, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene unidad y esa unidad es perfecta. Así como el cuerpo mío, el cuerpo suyo, ¿verdad? Todos los miembros, ¿verdad? Todos son uno. Bueno, si nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora una pregunta, no me responda, pero ¿nos consideramos cuerpo de Cristo los unos de los otros? Bueno, si somos el cuerpo de Cristo, ¿por qué hacemos diferencia entre uno y otro? ¿Verdad? Si somos el cuerpo de Cristo, lo escuché una vez de un hermano que dijo, si nosotros fuéramos el cuerpo de Cristo, qué raquítico sería el cuerpo de Cristo. Pero bien, que no haya entre vosotros divisiones, que no hayan contienda. Pero bien, pero las tenemos. Y no podemos decir que no, si eso está a la vista. Yo soy parte de la iglesia, yo participo con los hermanos y las tenemos. Y ahora, ¿por qué las tenemos? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro y mirar por qué no tenemos esa comunión. Como cuerpo, como iglesia, ¿verdad?
En Primera de Corintios, en el capítulo 5, un poquito más adelante, la comunión. Primera de Corintios 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Verdad? Es como dice. Pero bueno, aquí está hablando de los del mundo. ¿Verdad? Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Bueno, aquí está dando ¿cuánto se llama? Una receta, por decirlo así. Con esta persona ni aún comáis. ¿Con cuáles? Con los llamados, que se llaman hermanos, y no lo son, llamándose hermano, fuere fornicario. Mire, este es un pecado de muerte, como dice la palabra del Señor. Es un pecado de muerte, la fornicación. ¿Ya? O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con ese tal llamado hermano, ni aún comáis, ni aún te juntéis. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no tiene comunión con el pecado. Él tiene comunión con los santos. Él tiene comunión con aquellos que le buscan, con aquellos que van en pos de esa santificación que es Cristo. Para ser santo uno tiene que buscar a Cristo, no buscar esa santificación, porque muchas veces uno trata de santificarse a sí mismo por nuestros propios medios o por nuestros propios méritos. Entonces, ¿cómo uno se santifica? Yendo al Señor, yendo a Cristo, porque Cristo es el santo y Cristo estando en nosotros somos santificados por causa de esa santidad que está en nosotros, no porque nosotros seamos santos. Cristo es el santo y si Él está en nosotros reflejamos santidad. Pero sin Cristo no podemos nosotros tener santidad. Entonces, en Cristo nosotros somos santos. La iglesia que está allá en la Odisea, saludo a los hermanos santos. Pero ¿cuáles son los santos? Los que tienen esa intimidad con el Señor, los que tienen esa comunión primeramente con el Señor. Primeramente con el Señor, no primeramente con los hermanos y después con el Señor. No es al revés, primero es con el Señor. Y teniendo esa relación, esa comunión con el Señor, nosotros podemos tener, es que el hermano algo tiene. Me atrae el hermano. Cuando habla, cuando estamos compartiendo, algo tiene el hermano. Y me gusta estar con él. Y me deleito con los hermanos. Pero para eso, Cristo tiene que estar en nosotros. ¿Verdad? Dice versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros mismos a los que están dentro? Bueno, aquí está hablando acerca de la fornicación, ¿verdad? Versículo 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y esto es que era tanto el pecado que el hijo tenía la mujer de su padre. Entonces, ¿cómo uno se va a juntar con una persona así? Que allí el padre y el hijo tienen la misma mujer
¿Y cómo uno puede tener comunión con ese hermano que llamándose hermano, dice que es hermano? ¿Y cómo uno puede tener comunión, siendo que la comunión íntima es primeramente con el Señor? Entonces, ¿qué es lo que me atrae a mí? Bueno, no por eso también lo vamos a juzgar y vamos a hacer. Bueno, dice que el Señor, que uno tiene que amonestar, ¿verdad? Para que no sigan la misma condición. Pero bien, llamándose hermano con el fin ni aún, con el tal ni aún comáis, ni os juntéis. Bien, bendito sea el Señor. En segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 6, amén. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahí está dando un ejemplo, Pablo está dando un ejemplo, que uno no tiene que andar con aquellos que andan desordenadamente. Él está diciendo, mire, ustedes no vieron eso en mí. Así que por lo tanto, imítenme a mí, porque yo no andaba desordenadamente. Como queriéndole decir, amén. Versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por dar nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Este hermano está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Mire, yo no quiero ser carga para nadie, entonces por lo tanto yo mismo trabajo y me suplo mis necesidades porque no quiero ser carga para nadie. Por eso yo quiero que me imiten a mí. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mando y exhorto por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Amén. Los que andan desordenadamente. Mire cómo uno tiene que ser, por eso uno tiene que ir buscando esa perfección. Uno tiene que ir buscando esa santidad. Uno tiene que ir buscando ser más parecido al Señor. Por eso el Señor, Él está trabajando en nosotros para que nosotros seamos igual a Él. Imagen de Él, ¿verdad? Si Él está haciendo esa obra en nuestra vida, en nuestro andar, bueno, nosotros tenemos que parecernos a Él. Así como Pablo también, ¿verdad? Imitarme a mí, así como yo imito a Cristo.
Bueno, él tenía esa autoridad para decirme, imítenme a mí, mire, imítenme, mire cómo yo ando. Yo no ando desordenadamente. ¿Quién tiene esa autoridad para poder decir, imítenme a mí? Bueno, Pablo sí tenía esa autoridad para decir, imítenme, mírenme, cómo ando, cómo yo me comporto delante de ustedes, en medio de vosotros, cómo ando. ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que digo? Si soy para edificarlo a ustedes o cuando nos juntamos, a lo mejor muchas veces no es de edificación lo que nosotros decimos o lo que nosotros hablamos. Cada vez que uno habla, que sea para qué, para edificación, para que nos edifiquemos los unos a los otros. La comunión, estamos hablando de la comunión. La comunión primeramente es con el Padre y con su Hijo, después nosotros en comunión los unos con los otros. Bien, no hay comunión con los que andan desordenadamente, no podemos tener comunión con ellos. Hay mucha palabra acerca de la comunión, hermano, mucho que hablar acerca de la comunión. Pero aquí estamos hablando acerca de la comunión del cuerpo, como iglesia. En segunda de Juan, en el versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Mire, amados míos, mire, amados hermanos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, la comunión con el Padre y el Hijo. Pero bien, esa doctrina, ¿qué doctrina? La enseñanza, ¿qué enseñanza? La que nos enseña el pastor, la que nos enseñaron acá. ¿Cuál es la enseñanza? Puede que nosotros tengamos mucho conocimiento acerca de la doctrina de Cristo. Bueno, siempre cuando uno estaba en la otra congregación, ¿qué enseñanza tienes tú? ¿Cuál es la doctrina que tienes? Y esto a mí siempre me lo preguntaban. ¿Qué doctrina tienes? Cualquiera que se extravía y no perseverar, andar constantemente, perseverar en ello, continuamente, y no apartarse de él, estar consciente, ¿verdad? Amén. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amados, fíjese que no quería hablar de este tema porque es un tema que hace mucho tiempo se habló acerca de este tema y se le estaba diciendo a algunos hermanos, tú no eres mi hermano, tú no eres hermano mío. Entonces se cayó en algo así y después los hermanos se andaban dolidos y en vez de edificar, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Se estaba destruyendo. Entonces, por eso, amados, esto es para nosotros, para la iglesia, para aquellos que tienen comunión verdadera. Disculpen que sea tan, pero verdadera comunión en el Padre y con su Hijo. Que el Señor nos ayuda, que no tengamos diferencia entre un hermano y con otro.
pero tenemos que esforzarnos nosotros para tener esa comunión íntima, amados míos, íntima con el Señor. Si no tenemos esto, hermanos míos, aquí no ha pasado nada. Nada. Seguimos siendo los mismos. Y no le damos importancia a la palabra y no pesamos la palabra. Y la palabra viene siendo algo que a lo mejor, bueno, el hermano Juan compartió y dejémoslo ahí nomás. Señor nos ayude. En Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, es muy bueno todo el capítulo. Todo el capítulo es muy bueno. Pero por causa de, considerándome también que yo también he estado ahí, voy a tener un poquito de misericordia. Vamos a leer algunos versículos aquí nomás. Versículo 4 del 20. Si usted puede leer desde el 17 en adelante, ¿verdad? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Verdad? Versículo 20. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué es lo que yo he escuchado acerca de Cristo? No solamente que me lo hayan enseñado, porque si me lo enseñan, solamente es algo, una teoría. Pero ¿qué me ha mostrado el Señor acerca de esto? ¿Qué me ha dicho el Señor directamente a mí? No que lo haya escuchado de algún hermano que haya compartido. ¿Qué me ha dicho el Señor a mí? Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Verdad? Si en verdad es verdad o no es verdad. Si en verdad le habéis oído, hemos escuchado. ¿A quiénes hemos estado escuchando? ¿A los hermanos que nos enseñan? ¿A quién hemos estado escuchando? ¿Cómo nosotros oímos cuando alguien o cuando escuchamos la palabra del Señor? ¿A quién escuchamos? ¿A los hermanos que comparten o escuchamos al Señor? Bueno, si en verdad le habemos oído a Él, no a los hermanos, discúlpenme, si en verdad le hemos oído a Él, ¿verdad? O hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Bueno, el que hable conforme a las palabras de Cristo.
Ojalá, amados hermanos, de que lo que salga de nuestra boca, que no los tiremos así para herirnos los unos a los otros, sino que todo lo contrario, para que nos edifiquemos. Seamos edificados como iglesia, como cuerpo de Cristo. Para que verdaderamente cuando nosotros estemos o nos reunamos aquí, esté la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en alabanza, en adoración, en gratitud hacia el Señor. ¿Verdad? Bueno, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido. Él no nos ha dado mal ejemplo, todo lo contrario, Él nos ha dado buen ejemplo. Andar por donde anduvo, ser manso como yo soy manso. En fin, y muchas otras características que el Señor tiene, ¿verdad? En 1 Corintios, en el capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgar vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bueno, aquí está hablando de la cena, ¿verdad? Bueno, pero cuando nosotros vamos a la casa de un hermano, ¿no vamos a compartir, a cenar? No solamente aquí. Bueno, pero como iglesia sí cenamos, partimos el pan y tomamos de la copa. Pero este pan que es el único pan verdadero, que es Cristo, ese que descendió del cielo, el único pan, ese sí que es verdadero, ese que nosotros tenemos que comerlo. Pero no el pancito que se trae para acá, eso solamente es un símbolo de Cristo. Él es el verdadero pan. Y si nosotros no comemos ese verdadero pan, no vamos a nutrirnos, no vamos a nutrirnos de esa palabra que Él nos da a nosotros. No vamos a estar robustos así, sino que todo lo contrario, vamos a estar débiles. Y cualquier viento de doctrina nos va a extraviar. Y cualquier cosa que nos digan, nos vamos a sentir. Y en fin, cualquier cosa que pase, si no estamos nutridos de este pan, de esta palabra, el que me come, nunca más tendrá hambre. Y el que bebe, nunca más tendrá sed. Bueno, comamos de esta palabra, comamos de Cristo, comamos de Él para que seamos fortalecidos y tengamos comunión los unos a los otros. Porque la comunión viene de Él, a mano de Él, de Cristo. La verdadera comunión. ¿A dónde iba? Versículo 17. Dice, siendo uno solo el pan, que es Cristo, ¿verdad? Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos. Y ya prontito ya vamos a tener una cena de nuevo aquí, una santa cena. Pero muchas veces uno se queda en el rito. Y uno, bueno, voy a cenar para que a Él, si el Señor hace algo en mí. Muchas veces se decía esto, a lo mejor yo voy a cenar porque toca Santa Cena y a lo mejor voy a sanar porque estoy enfermo. O voy a hacer, no sé, voy a ser más espiritual. Y en fin, uno tenía conceptos de que uno al cenar, uno iba... No, si solamente esto es símbolo, el pan es un símbolo de Cristo, del verdadero pan,
Si uno come de ese verdadero pan, sí, verdaderamente uno va a ser sano. Si Él quiere sanarlo. Y uno va a estar más fortacho, así por decir así, de la palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, en nuestros corazones, en mi corazón, que Él abunde. Bendito sea el Señor. Bien. Efesios capítulo 4. Volvamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice así: solícito en guardar la unidad del Espíritu solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es Padre de todos y por todos y en todos. Ven, saltemos al versículo 13 mejor. Aquí está hablando acerca de los dones que el Señor, ¿verdad? Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, todos juntos, remando para un solo lado. ¿Y cuál es el lado? ¿Cuál es el blanco en el que nosotros buscamos? ¿Cuál es como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra salvación, de nuestra vida? Puesto los ojos en Él. Bueno, para allá nosotros tenemos que remar. Amén. Amén. En Juan capítulo 17, ya queda poquito. Disculpen si me he alargado un poco. Juan capítulo 17. Del versículo 20. La comunión, aquí hay una verdadera comunión. Aquí no hay envidia entre uno y el otro. Aquí los dos son uno. Aquí está hablando acerca de la oración sacerdotal de Cristo, ¿verdad? Aquí en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, por los hermanos que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, que esa palabra llegó a nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mire qué hermoso. Que también ellos, hablando de nosotros, para que seamos uno en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué testimonio estamos dando, amados, al mundo? Para que conozcan, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Y qué testimonio estamos dando del Señor? Porque el mundo habla de nosotros, de los cristianos, de los evangélicos. Bueno, si hablan de nosotros, amados, están hablando de Cristo. Porque nosotros estamos dando ese olor.
Nosotros estamos dando ese ejemplo al mundo. Bueno, dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que dar ejemplo al mundo. No solamente no predicar. Fíjese que allá, hermano, un paréntesis. Allá, donde yo trabajo, hay otra línea paralela, sí, que trabajan como unos 15 o 20 por ahí. Y me parece que hay 3 evangélicos. Y uno dice, así a alta voz, dice, Cristo vive, dice. Y por allá uno responde, amén, dice. Pero, amados, el testimonio. El testimonio, amados. No es mi testimonio. No es mi testimonio, es el testimonio de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Qué dicen de Cristo? Se ríen de Cristo. Amados, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser luz. Y si no estamos dando ejemplo, mejor cerremos nuestra boca. Cerremos nuestra boca. Y no hablemos. Porque si van a reírse, si van a hacer burla, si van a reírse del Señor por causa de nuestra conducta, mejor que no hablemos. Por causa de nosotros el Evangelio es vituperado. Amados hermanos, bendito sea el Señor. Él es vituperado por causa de nosotros, por nuestra conducta. Oh, bendito sea el Señor. Olor grato. El Señor quiere olor grato. Olor grato. ¿Qué olor estamos dando delante del Señor? El Señor nos ayude. Somos cristianos aquí y allá. Y en todo lugar, hermanos míos, en todo lugar tenemos que ser cristianos, no solamente aquí el día domingo y el día miércoles, no cuando nos congregamos, no cuando nos vamos a la casa a tomar un tecito, en todo lugar tenemos que ser hijos del Señor. Amén. Hechos en el capítulo 2, hermanos. Aquí con esto, hermano, termino. Que también nosotros seamos uno, así como ellos son uno. Hablando del Padre y el Hijo, ¿verdad? Así nosotros tenemos que ser uno. La comunión de nosotros. ¿Ya? Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Nosotros podemos estar juntos, pero a lo mejor no en comunión. Lo importante es que estemos en comunión. Uno. ¿Verdad? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, que nosotros siempre lo hacemos, gracias al Señor, que perseveremos en eso, ¿verdad? Comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añade
pero siempre y cuando nosotros estemos en esa comunión, en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestra manera de vivir, Señor, contigo. Guárdanos, Señor, del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti, no al pastor, no a la iglesia, no a los hermanos, ser fiel a ti, Señor, hasta la muerte, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguirte a ti, Señor, y ser pueblo tuyo, ser hijo tuyo, ser santo, Señor, ser, Señor, como tú quieres que yo sea, Señor. Ayúdame, Señor, y guarda mi corazón, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Yo nací para ser una habitación, morada de la presencia del Señor. Por eso dejo que toda mi vida sea de Él, y así cumplí con la razón de mi existir. Yo nací para ser una habitación, morada de la presencia del Señor. Por eso dejo que toda mi vida sea de Él, y así cumplí con la razón de mi existir. Por eso dejo que toda mi vida sea de Él, y así cumplí con la razón de mi existir. Amén. La palabra del Señor ha sido expuesta y el Señor nos habla a tiempo, antes de tiempo, y también espero que no sea ya fuera de tiempo. Hay veces que nosotros, los seres humanos, nos fascinamos con las ideas de nuestra mente, de nuestro corazón, y eventualmente creemos estar en una posición distinta a la que realmente estamos, porque nos hacemos una figura de nuestra vida espiritual, de nuestro potencial físico, intelectual, qué sé yo, y tenemos una imagen nuestra acabada, por así decirlo, pero tristemente desnuda muchas veces. Así que, hermanos, si algo hay en nosotros que la palabra haya tocado,
haya hecho estremecernos, es bueno. Es bueno. Dice el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No nos durmamos, antes bien estemos serenos, despiertos, siguiendo al Señor, a la voz de Él. No hay otra. No hay otra voz, no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo que nos ha sido dado, sino Cristo. Jesucristo nuestro Salvador. Bien, no sé si habrá algún aviso que entregar, hermanos, a ver si me ayudan. El domingo culto a las 11 de la mañana, pero no sé si hay algo más. Domingo 3 de julio, 16 horas el culto. Sí, pero eso es para el domingo 3 de julio, pero a las 4 de la tarde el culto, pero este domingo es a las 11, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a poner de pies. Les invito, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que el Señor nos despide en paz. ¿Algo? No. Ya, bueno. Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias por su palabra. Señor, le damos gracias por permitirnos juntarnos en este lugar, Señor, en paz y libertad. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos todavía en el templo o en cualquier lugar que dispongamos a hablar de su palabra, a oír su palabra, a escuchar el consejo, a también a alabarle y bendecirle. Señor, sea usted haciendo germinar esta palabra, Señor, en nuestros corazones de manera poderosa, Padre bendito, de manera poderosa, de tal manera que germine y dé vida y de fruto abundante en cada uno. Padre Celestial, de igual manera esta bendición de haber estado con los hermanos y esta bendición de haber escuchado su palabra, la podamos llevar también a nuestras casas y dar de gracia lo que usted nos ha dado de gracia en esta tarde. Muchas gracias, Padre bendito, le doy esta noche. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Despierta mi ser para amarte, oh Señor. Despierta mi ser para derramarlo delante de ti. Hazme entender tu amor por mí y así amarte más, fluyendo mi corazón rendido a ti. Hazme entender tu amor por ti y así amarte más, fluyendo mi corazón rendido a ti. Despierta mi ser para amarte, oh Señor. Despierta mi ser para derramarlo delante de ti. Hazme entender tu amor por ti y así amar